Eh, Vamos con las compañeras del grupo 1 y voy a poner compartir varios participantes. Nosotros nos tocó Roberto Owen, que es uno de los precursores que a nosotros nos tocó. No encontramos mucha información, pero que lo que encontramos estuvo muy bueno. Owen es un pensador, es un activista, era muy joven, a partir de los 18, 19 años él siempre trabajó, era un hombre muy emprendedor, y se convirtió, a raíz de todo el año de trabajo que él tuvo en su vida, se convirtió en un empresario. Entonces, al convertirse en dueño de esa fábrica, quiso cambiar toda esa metodología que tenía, donde trabajaban hombres, mujeres y niños. Entonces, al comprar una fábrica de algodón, ya que se convirtió en empresario, él cambió toda la metodología. Inclusive él era muy de trabajar en cooperativa, en unidad, en conjunto. Entonces armó la escuela que se llamaba, la fábrica, perdón, New Lanac. Es un nombre medio complicado, pero bueno, no imposible. Él en esa empresa cambió la metodología de trabajo, donde le pudo dar muchas beneficios a los trabajadores para que puedan ser mejores, que la clase social baja no siempre sea baja, sino que cambiara su historia, cambiara su modo de trabajar, sino que cambió los beneficios, trabajaban menos horas, trabajaban solamente los adultos, los niños a partir de ciertos años ellos empezaron a ir a la escuela, los niños. Entonces, Roberto Owen fue uno de los precursores de poder cambiar la historia. Esa es la fábrica que yo les nombré recién, donde trabajaban, donde él quería cambiar esa metodología de trabajo y quería hacerla con más beneficio para las clases sociales. Esto de buscar los buenos salarios, viviendas saludables, para que las personas se sientan bien de salud y bien de todo, para poder ser buenos y trabajar mejor, en condiciones dignas. Bueno, el objetivo ahí justamente está claro, de la educación, ¿sí? Donde era una educación liberal y solidaria, ya que sería el mejor instrumento, como dice acá, para acabar con la delincuencia y poner las bases para un futuro de justicia y de igualdad. La educación tenía que ser un derecho de todos los niños, aunque Robert defendiera sobre todo a los pobres, como dijo mi compañera, de la comunidad. Estaba dividida creo que estaba en la otra. En la otra, ahí está. En la otra, ahí está, cómo estaba dividida. En la escuela estaba dividida por plantas, ¿sí? Tenía una planta alta y donde tenían 2 aulas para los niños de 6 a 14 años y una planta baja destinada a los niños más pequeños que contaban las 3 aulas. Bueno, estaban divididos en grupos, como dije. Los niños, bueno, en esa fotografía que no aparece acá, estaban el aula dividida, ¿sí? Donde había cuadros de animales, cuadros de planiferios, así. Había docentes, y en la zona donde estaban los niños había grupos de danza, bailaban en grupos. Otro sector hacia los laterales, que estaban los más grandes, miraban, observaban la situación, qué sucedía en el aula. Como acá dice, no habían premios ni castigos, ¿sí? Se alentaban a los niños a participar y que hicieran preguntas cuando fuera necesario y en cualquier momento. Se les enseñaba a no pelearse y a tratarse con amabilidad, siempre con el cariño y el respeto. Se divertían con juegos infantiles. No había digamos, un contenido específico, era más bien libre las actividades. Sobre las mesas, libros, fotografías, y era más bien de interpretación. Y en la segunda foto, donde hay una docente con un niño, también leyendo libros, jugando. Sí, sí. Buscaba esto, Owen, de que los docentes
eduquen y que sean amorosos y cordiales, y por eso se ve ahí la maestra en el abrazo, que sean afectivos, que no sean solo como autoritario, no, era mucho más amoroso. Porque ese era el fundamento de Owen, que tenían que ser muy sociables, que todos tuvieran una unidad, algo que sea bien en un ambiente muy acogedor para las personas, porque como él la pasó muy mal en su infancia, en su adolescencia, entonces él quería cambiar todo eso. Por eso buscaba tan meticulosamente esos momentos, esas personas, esa situación. Sí, y que también no se aburran. Si había libros para leer, que no sean libros aburridos, que sean interactivos, el poder jugar y el aprender jugando con la observación. Eso era lo que buscaba Owen en los docentes. En 1815, él emprende también una lucha con el objetivo de que se prohibiera también el trabajo de los menores de edad, ¿no? Por eso él también tenía enemigos, ¿no? Porque es como que se contradecía con la teoría de que los niños tenían que ser, o sea, trabajar desde chiquito en las fábricas, ¿no? Por eso él, en 1816, establece la primera institución, ¿no? Para hijos de obreros. Como primera instancia los hijos de los obreros, pero esa escuela, esa educación que él quería implementar, quería compartirlos con demás de otros lugares, de otras ciudades. El primero con quien lo compartió fue con Estados Unidos para poder cambiar la historia, como bien decía al principio. Con esta metodología que él implementó, les fue muy bien, entonces muchos de los países alrededores preguntaron a ver cuál es el método, cuál es la idea, como para que ellos también pudieran hacer lo mismo y tener el éxito que ellos tuvieron. Bueno, los contenidos eran de 0 a 6 años, tenían asignaturas básicas como lectura, escritura y aritmética. También había clases de costuras, moderna, geografía, y a partir de los 10 años se impartían lecciones semanales de química, mecánica. También ejercicio de gimnasia también, donde se acompañaban batiendo palma y cantando en coro para aprender así los diferentes números. Una de las cosas es que se siguen utilizando actividades o propuestas que resultaron de Owen y que él también las aplicaba, como por ejemplo la danza o las materias estas, ¿cómo se decían? Las materias artísticas. Como danza o música ahora en la actualidad. Y queríamos cerrar con la frase esta que decía, sé que la sociedad podría existir sin delitos, sin pobreza, con una condición sanitaria mejor, sin ser infeliz o estar afligida por penas y con una felicidad centuplicada, y que ningún obstáculo, aparte de la ignorancia, se opone a ello en la actualidad ni impide que tal estado se convierte en universal. Y destacamos esta frase más que nada por esto, porque a cada una de nosotras nos generó distintas reacciones. Sabemos que en el contexto en el que está escrito, porque es un contexto pleno de la revolución industrial, con las fábricas de algodones a full, donde la mano de obra no alcanzaba y el Estado tenía les proveía a las fábricas chicos todos menores de 10 años para trabajar. Entonces eso hizo en parte también que el pensamiento de Owen sobre la educación se dictara para este lado de educar a los chicos. Y también es una frase bastante utópica, considerando que él era un pensador socialista. Entonces esta frase de la felicidad absoluta y como que el único obstáculo es la ignorancia, sabemos que mientras más educado está el pueblo, más es como algo contradictorio para los poderes hegemónicos. Entonces, si traemos esa frase a hoy, vemos la constante lucha entre educación y política y poderes, y que
unos quieren que estén menos educados y dan más presupuesto, y otros menos educados y menos presupuesto. Entonces se sigue este tironeo de educación.